Quiero hablar de un hombre muy poderoso. Quiero contar la historia de un hombre que en su tiempo fue un hombre que tuvo influencia a poder prosperar, a poder hacer las cosas bien. ¿Y qué le parece si, como dicen en ese programa, ¿no? ¿Qué le parece si nos acompaña a la historia del rey Uzías? Sígame, dice, y ahí empieza la historia, ¿cierto? Pero quiero que me siga, amén. Jorgito, gracias. Si no, imagínate, gracias. El capítulo 6. No, que me inspira y va a ver que aquí lo voy a tener yo. Gracias. Capítulo 6 del libro de Isaías. Y en un tiempo había yo predicado respecto el título donde el año que murió el rey Uzías, ¿no? Y muchos pensaremos nosotros, pero ¿qué tiene que ver el año? Todo en la escritura tiene sentido. Todo en la escritura, un nombre tan sencillo, una fecha tan sencilla, tiene una lección para nuestras vidas. Y vamos a iniciar la historia de un hombre, un capítulo con un anuncio bien fuerte. Y empieza Isaías capítulo 1 a 6 verso 1, que dice: en el año que murió el rey Uzías, ¿está ahí? Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, ¿qué dice? Oiga, qué hermoso, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver el año? ¿Por qué tuvo que ver? ¿Por qué fue necesario que en el año que murió el rey Uzías pasara eso? El rey ha muerto. Uzías había comenzado a reinar desde los 16 años de edad y había reinado por 52 años. En Segunda de Reyes capítulo 5 y verso 2 podemos leer: tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Murió a los 68 años. 52 años de reinado es bastante considerable. Muchos en Israel no habían conocido a ningún otro rey en sus vidas. El rey Uzías había sido una figura permanente en Israel. Había sido un rey muy amado por muchos. Estamos en la historia, lo seguimos. Los quiero llevar en la historia. Hay un gran mensaje en la historia. En Segunda de Reyes capítulo 15 y verso 3 dice que Uzías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Oiga, qué orgullo para ese padre. Qué orgullo cuando podemos ver que nuestros hijos van siguiendo y se imagina. Él hizo todo lo que su papá Amasías había hecho. Durante la mayor parte de su vida había sido fiel a Dios. Fortificó la ciudad de Jerusalén con muros y torres. Desarrolló la agricultura y la ganadería y organizó un ejército poderoso con nuevas máquinas de guerra. Además de derrotar a sus enemigos, fueron poderosos en gran manera. ¿Sabe cómo se llaman esas catacumbas? No, las que tiran piedras. Eso. Él las inventó. Si usted no sabía, él fue el primero que las inventó. Era un hombre tremendo. Era un hombre que Dios lo bendecía. Dice, pero todos en Israel recordaban lo que había sucedido con Uzías antes de morir. Oiga, qué triste que hay momentos que es más fácil recordarnos por el fallo de una persona que por los logros que ha tenido. Si no, vaya a ver usted a los tres israelitas, ¿cómo se llama? De Daniel, los tres que echaron en el pozo, ¿cómo se llaman? Sadrach. Sí. Pero usted sabe que esos no son sus nombres.
Pero es más fácil recordarlos por esos nombres que por sus nombres originales, por sus verdaderos nombres. A veces es más fácil recordar a una persona por sus fallas, por sus derrotas, que por sus virtudes. Y eso corre en nuestras sangres. Algo terrible había sucedido con el rey Uzías. Por mucho tiempo Israel había dejado de ver a su rey en eventos públicos. Se sabía que el rey estaba vivo, pero ya hacía tiempos que lo habían dejado de ver. El trono estaba vacío. Yo quiero que pongan mucha atención y que si usted está tomando notas, que haga remarque en algo, que el trono estaba vacío. ¿Qué fue lo que sucedió con el gran rey Uzías? La Biblia nos dice en 2 Crónicas 26, 16 al 19, y sale en su pantalla. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Amasías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no le corresponde a usted, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. Y usted, una de las palabras que yo siempre hago hincapié es la palabra pero. Pero hay momentos que cuando a usted le dicen: eres una gran persona, pero el pero borra lo que usted acaba de decir. Tengamos cuidado, pero tenemos cuidado, pongamos atención. El pero elimina muchas cosas que hemos dicho. Y ahí dice: pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Hasta ahorita, ¿qué es lo que hemos visto del gran rey? ¿Qué le pasó? Le salió, le dio ira, se enojó, fue grande lo que hizo. Pero mire, Uzías hizo algo que no le era permitido. Solo los sacerdotes del templo podían ofrecer incienso a Dios. Uzías, lleno de orgullo, desafió la ley de Dios y a los sacerdotes de Dios. Por tanto, Dios lo hirió con lepra. Dios castigó su rebelión. El sumo sacerdote miró la lepra que había brotado sobre la frente del rey e inmediatamente lo sacaron del templo de Dios. Y todos conocemos por qué, ¿cierto? Las personas que eran leprosas, ellos tenían que terminar sus días separados del templo. Si estudiamos las escrituras, vamos a ver todo lo que pasaba con las personas que sufrían de lepra, porque eran inmundos, tenían que ser separados completamente. Ahora tenemos uno de los mejores reyes que está separado. Eso quiere decir que el trono estaba vacío. Segunda de Crónicas 26, 20 al 23 dice: y el sumo sacerdote Amasías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor.
y su hijo Jonatán estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. A partir de ese día, el rey Uzías vivió excluido de su familia, excluido del templo de Dios, excluido de su pueblo sobre el cual reinaba. Una vez más, había un trono vacío. Con el tiempo murió y terminó sus días con el recuerdo, con el estigma, con el dicho que había sido leproso. El único, ¿te recuerdas del rey Uzías? ¿Quién? ¿O el leproso? Ah, sí. En ningún momento se mencionaba el que inventó armas, el que hizo prosperar al pueblo, el que mantuvo al pueblo. El recuerdo que había quedado era un simple recuerdo vacío. El rey leproso. Cuando Uzías murió, lo que recordaban no fue su reinado, no fue lo bueno que había hecho por Israel. Lo único que Israel recordaba es su obra de rebelión y cómo Dios lo hirió con lepra. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo básicamente a veces un pueblo que nunca se habían puesto a pensar que en un tiempo les pudo haber pasado a ellos. Mire, como consecuencia había un trono vacío. Vamos a enfocarnos bastante en un trono vacío. ¿Por qué es tan importante? Es aquí donde regresamos a Isaías 6. ¿Se recuerda que fue donde empezamos? El rey leproso ha muerto. A causa de la enfermedad del rey, el pueblo no había tenido un liderazgo estable. El trono había estado vacío por muchos años, por mucho tiempo. El pueblo poco a poco le había dado la espalda a Dios. El pueblo estaba como un cuerpo sin cabeza. Y esto no era lo peor. Los asirios estaban amenazando a Israel. Mire, cuando Isaías empieza a tener la visión en el capítulo 6 del mismo libro de Isaías, cuando leemos en la escritura que él levantó su vista y vio a Dios sentado sobre un trono y sus faldas cubrían el templo, no fue casualidad que Isaías haya hecho eso simplemente por casualidad. El pueblo estaba desenfrenado. No había quien los gobernara. Y cuando el trono está vacío, el pueblo hacía lo que le daba la gana, no le importaba. No había quien les dijera qué hacer. Y en esos momentos donde Isaías se daba cuenta y podía ver al pueblo que no temía a Dios, que no temía a Jehová y que hacía lo que les daba la gana porque había un templo que estaba vacío, Isaías no hallaba qué hacer. Isaías estaba deprimido, Isaías estaba completamente desesperado. Y llegó un momento, la escritura nos enseña a nosotros, a través de la escritura: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Otro verso dice: puesto los ojos, ¿cómo sigue? Es el autor y consolador de la vida. Isaías levanta su rostro y él tiene una visión que, aunque él está viendo aquí un trono vacío donde la gente está haciendo lo que quiere, él tiene una visión y Dios le muestra que aunque haya un trono vacío aquí en la tierra, en el cielo el trono no está vacío. Y es importante momentos en los cuales nosotros nos desanimamos por las consecuencias de nuestras propias decisiones y nos desanimamos en gran manera. Y es importante que nosotros podamos ver al alto y sublime, porque ahí la alabanza no para. Seguimos. El pueblo poco a poco le había dado la espalda a Dios. El pueblo estaba como un cuerpo sin cabeza, como lo hemos leído. Y empezamos a ver que ahora los asirios estaban amenazando a Israel. Los asirios sabían que Israel estaba en un momento muy débil y se habían aprovechado para atacar.
Momentos que el enemigo se da cuenta que estamos nosotros desanimados, que nuestros ojos empiezan a abrir para ver un montón de cosas que no nos edifican, y el enemigo sabe eso y se aprovecha. Isaías 5, 26, 30 nos describe la tensión que se vivía en Judá, pues sabían que en cualquier momento podía llegar al pueblo enemigo para conquistarlos a ellos. Vamos a ver qué dice Isaías 5, 28 al 30. ¿Ya aparece ahí? Y dice: sus flechas están afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos son como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido es como de leona, ruge como leoncillo, gruñe y atrapa la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día gruñirá sobre ella como el bramido del mar. Si se mira hacia la tierra, hay tinieblas y angustia. Aún la luz es oscurecida por sus nubes. Hay momentos donde nos llega a nosotros esos momentos de desesperación, momentos difíciles en nuestra vida. Y vamos a seguir porque quiero hacer un punto, quiero llevarlos a un lugar. Es dentro de este contexto que muere el rey Usías, fíjese. Es como cuando a usted le empieza a pasar una cosa, ¿no le ha pasado a usted? No, hombre, ahorita en estas 2 semanas cosas que nos han pasado y que nos pasan y que se nos pasan. Se nos quema una cosa, se nos descompone la otra, después nos pasa esto, después nos pasa lo otro, y estamos nosotros con que, pero espérate, ¿por qué no nos pasan las cosas, digamos, una al mes, verdad? Se le descompone el carro hoy, que se le descomponga la refri el próximo mes, ¿cierto? Se le descompuso la refri el próximo mes, que el siguiente mes se le pueda descomponer la lavadora. Oiga, pero todo de una vez. Y hay momentos donde uno se pone como que, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es exactamente lo que estaba pasando con el rey, con el pueblo. Espérate, se nos murió el rey que no habíamos visto por mucho tiempo. El trono está vacío. Los asirios están esperando para sentarse en el trono, para poder hacer despedazos con nosotros. Pero mire, pero fíjese, Isaías, al igual que todo Judá, fueron impactados por la muerte de su rey. Pero en medio de la oscuridad y del dolor que estaba viviendo Judá, vemos la manifestación de la presencia de Dios. Y eso sí, lléveselo usted al banco. Van a llegar momentos donde Dios siempre está presente, no importa la adversidad que esté pasando o la adversidad que haya. Momentos donde no vemos luz, momentos donde no sabemos lo que va a pasar. Dios siempre está presente. Dios nunca nos dejará, y si Dios lo ha prometido, así será. Nosotros perdemos la esperanza, pero que nosotros perdamos la esperanza no define quién Dios es. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, no importa lo que pase. Es que tenemos que creer eso y vivir sobre las bendiciones que Dios nos da. Isaías 6:1, regresamos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías tuvo que levantar su vista, porque cuando dice, fíjese que hace énfasis en eso: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Eso quiere decir que se tiene que levantar su vista, su rostro. ¿Qué es lo que mira Isaías? Mira a Dios mismo. Dios está sentado sobre un trono alto, maravilloso, sublime. Isaías mira el templo de Dios y puede ver que la mano de Dios llena el templo. Pero Isaías ahora ve algo más. Él empieza a ver, Isaías 6:2, por encima de él habían serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es una de las única cita que hace referencia a los serafines. Pero es lo que él ve. Él se da cuenta. Pero ¿qué tiene que ver esa visión con lo que le está pasando? Isaías comienza a mirar unos seres que no había visto anteriormente. Y como le digo, que en ningún otro lugar del Antiguo Testamento se mencionan a estos seres, serafines. Es el único lugar que aparecen. Su nombre significa los que arden. Serafines, los que arden. Entonces se entiende que parecen llamas de fuego, pero con alas. Veamos lo que hacen con sus alas. Con 2 cubren su rostro, cubren sus rostros de tal vez por la presencia de Dios. En una manera de que hay momentos de que no soportamos ver la presencia, la gloria de Dios en toda su capacidad. La luz de Dios es tan brillante que ellos deben cubrir sus rostros. Con 2 cubren sus pies, mostrando que son criaturas y no seres divinos. Y con 2 alas vuelan alrededor del trono de Dios. Son seres que están al servicio de Dios. Pero vemos que Isaías no solo mira a Dios, no solo mira a los serafines, sino que ahora escucha lo que dicen los serafines una y otra vez. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro da voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra, toda la tierra, de su gloria. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué lección podemos obtener de esto? Dese cuenta. Hay momentos donde a veces nos sentimos tan cansados, tan deprimidos, que no queremos servir, que no queremos hacer absolutamente nada. Hay momentos donde estamos tan desanimados, y lo que aprendemos aquí es que aunque aquí estamos nosotros desanimados, en el cielo no existe eso. En el cielo hay alabanzas. En lo que nosotros aquí paramos a un hermano para decirle algo que no edifica, en el cielo no existe eso. En el cielo no hay tiempo para eso, porque solo hay lugar para algo, y es para adorar a Dios. En el cielo no existe: espérame, te voy a contar algo para que me ayudes a orar. Espérate, fíjate, te voy a contar algo de un hermano y una hermana para que tú me ayudes a orar. En el cielo no hay lugar para eso. Si nosotros llegamos al cielo y le decimos a uno de los serafines: espérate, te quiero contar algo, el serafín anda volando y dice: ¿sabes qué? Lo siento, no tengo tiempo para eso. Es que no hay tiempo para eso. No puedo prestarme para eso, porque una cosa he demandado yo a Jehová, y esa buscaré: estar en su casa, estar en su templo, para contemplar su hermosura, para contemplar a Dios. Yo estaba hablando ahora respecto a que hay momentos que venimos a la iglesia y yo no sé cuál ha sido el propósito de venir a la iglesia. Una vez hay un canto, un corito por ahí que se ha ido quedando. ¿Cómo va ese corito? Yo no sé. A ver, algunos: yo no sé lo que te has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Hay momentos donde a veces yo estaba hablando ahora en la mañana, que a veces venimos nosotros a la iglesia para buscar lo que queremos. Queremos escuchar palabra de Dios. Queremos escuchar palabra de poder. Queremos escuchar palabra de verdad. Y a veces es lo que nosotros queremos. Y como lo decía, no todo el tiempo es lo que nosotros queremos. Es lo que nosotros necesitamos.
Y nos confundimos. Posiblemente lo que nosotros tendríamos que querer es lo que nosotros necesitamos. Y hay veces que es más fácil escuchar lo que queremos que lo que nosotros necesitamos, porque cuando la palabra de Dios nos confronta, produce aqueo en nosotros, arrepentimiento. Por 400 años no se escuchó palabra de Dios como lo hablaba en esta mañana. Más de 400 años, y la gente le picaba el oído porque quería escuchar la verdad, quería escuchar la verdad de Dios. Queremos escuchar palabra de verdad y palabra de verdad. Y 400 años pasaron y ellos desesperados les picaba: queremos escuchar palabra de verdad. ¿Y qué creen ustedes? Recibieron palabra de verdad después de los 400 años. Y el mensaje no fue: amados hermanos, siéntase cómodo, bienvenido. No, ouch. Trataré de no decir la segunda parte. Pero el primer mensaje de verdad fue: arrepiéntanse. Ese fue el mensaje. Si usted lee la escritura, era el mensaje de arrepentimiento que venía no para el mundo de afuera, sino para las propias personas que estaban dentro del rebaño. El arrepentimiento tiene que ser siempre en nosotros. Reconocer que nosotros, consciente o inconsciente, nosotros siempre le fallamos a Dios, y cuando venimos a buscar su presencia, hay aquella manera en la que nosotros tenemos que entrar para decirle: Señor, perdona mis pecados, los que sé y los que no sé, de los que soy consciente y de los que no son conscientes. Venir a buscar: Señor, lo que yo necesito que hables a mi vida, y que pueda traer esa convicción en mi vida de poder buscar tu rostro. Y si tu palabra es arrepentirse, pues yo paso y yo me arrepiento, porque el Señor conoce mejor mi vida que lo que la conozco yo. Estos seres están al servicio de Dios día y noche, declarando uno a otro los atributos de Dios. En este caso, los serafines están declarando que Dios es santo, santo, santo. No hay más santo que nuestro Dios. Dios es tan distinto, tan diferente, tan puro, tan limpio, tan exaltado, tan glorioso, tan maravilloso, que ellos declaran santo, santo, santo. Hay momentos donde tenemos que decidir si seguir viendo lo que vemos acá abajo en un mundo distorsionado, o levantar nuestros rostros y poder ver lo que está pasando en el cielo. Tendríamos una perspectiva un poquito diferente a quien le servimos. Y como si fuera poco, ahora vemos cómo responden los elementos ante la declaración de los serafines. Isaías 6:4. Fíjese: y se estremecieron los cimientos de los umbrales, y la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hay momentos en los cuales nosotros nos asustamos, en que las cosas nos están pasando y nosotros nos asustamos completamente y nos preguntamos: ¿por qué estas cosas nos está pasando a nosotros? Sentimos que los murales, lo que sostiene nuestra casa está completamente moviéndose, y decimos: Señor, ayúdanos, sin darnos cuenta que hay momentos que Dios es el que está moviendo la casa, nuestra casa, para llamar nuestra atención. Hemos olvidado quién está en el trono de nuestras vidas. Esas cosas pasan. Estas cosas le estaban pasando a ellos. ¿Por qué? Porque había un trono vacío. No había nadie reinando ahí. Se produce un terremoto. El templo de Dios se llena del humo de la gloria de Dios. Es algo sorprendente. La presencia de Dios es tan real, tan maravillosa, tan asombrosa, tan gloriosa, que los elementos no pueden contenerse. ¿Alguna vez o cuándo ha sido la última vez que usted empezó a llorar y no sabe por qué? Que la presencia de Dios
le ha tomado, la presencia de Dios lo ha envuelto y usted empieza a llorar y usted no sabe por qué. Como que la presencia del Espíritu Santo de Dios está tomando cuidado de usted. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos tenido esa experiencia de venir de venir a su casa, a su presencia, para decirle: Señor, yo quiero que tú hables a mi vida, pero que esa palabra de verdad sea tan real en mi vida que pueda crear un arrepentimiento en mí? En el libro, y esta cita no está ahorita, pero es lo mismo que hemos estado hablando de 2 Crónicas 26, 4, 6. Solo quiero repetirlo, quiero que me ponga atención por un momento. Dice: Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que ya lo habíamos leído anteriormente. En 2 Crónicas 26, 4 al 6, que es donde voy a estar leyendo. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su papá, su padre Amasías. ¿Se recuerda que lo leímos al principio? Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, dice la Escritura, Él le prosperó. Manténgase ahí. En los días que él buscó a Dios, ¿qué pasó? Él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Los muros de Gad, los muros de una ciudad filistea, una ciudad, la ciudad natal de Goliat, ciudad de gigantes. Asdod era una de las 5 ciudades más grandes de los filisteos. ¿Qué estamos hablando? Cuando Dios te bendice, tú eres capaz de derribar gigantes en tu vida. Cuando tú estás conectado con Dios, cuando tú entiendes de que el que está sentado en el trono de tu vida debe ser Dios, es cuando tú puedes derribar gigantes. Yo tengo un gigante que todavía tengo que derribar. Y me cuesta mucho. Sí, yo me enojo mucho. Así que no me enojen, De repente se me pasa y o se arregla o se arregla. Pero de que se arregla, se arregla. ¿No le ha pasado a usted eso? Yo, fíjese cómo Dios lidia conmigo en muchas áreas. Porque muchos miran: ay, mira que el pastor Montúfar, qué humilde ese hombre. Ay, agárreme descuidado y a ver qué pasa. Qué hombre, ay, qué hombre más. Yo siempre le he dicho a la congregación: el día que yo me crea lo que usted piensa de mí, ese día peco. Sí, porque la gente dice: mira qué dulce. Ay, exprímame de cuando me agarra desaprevenido. Termino de predicar un mensaje en California y voy al market. Y voy a agarrar y esto es real, esto no es, y estoy buscando un galón de leche. Pero cuando usted va a buscar galón de leche, ¿qué hace? No me diga. Sí, empieza a sacar todos los galones para agarrar el más fresco que está hasta atrás. ¿Verdad? Ajá. Si no ya le puse la idea. Empieza usted a sacar los galones, ¿cierto? Irma, ¿no? Y estoy sacando los galones para ver cuál es el que está más fresco, donde de repente alguien me topa con el carrito. Y me levanto enojado. Digo: pues esta gente no me están viendo que estoy ahí. Y vienen, estoy allí y todo incómodo. Y vienen y me pegan con el carrito y me levanto yo. Te bendiga, hija, ¿cómo estás? Sí, porque hay momentos donde hay ciertas ciudades que tenemos que conquistar. Hay ciertos muros que tenemos que conquistar, y son muros gigantes, son cosas grandes en nuestras vidas.
que tenemos que conquistar. Pues el rey Usías había conquistado todo eso, las grandes murallas de los gigantes donde vivía, donde era natal Goliat. Hay áreas. En lo que vamos a llegar ya para terminar, empecemos a pensar cuáles son esos gigantes que necesitamos vencer y cómo lo vamos a hacer. Pero mire, él podía estar sentado en el trono para dirigir al pueblo, pero quien estaba sentado en el trono de su vida era Dios, cuando él era capaz de derribar esas murallas, cuando él era capaz de vencer al enemigo. Cuando él estaba sentado, cuando Usías estaba sentado en el trono, siendo guiado por Dios, él podía vencer cualquier cosa, porque cuando tú estás con Dios y Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Cierto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso había pasado con Usías. Usías había entendido eso. Mire, él podía hacer tantas cosas. El problema está que en el capítulo 26, verso 16 de Segunda de Crónicas nos dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, y ahora hay 2 tronos vacíos. ¿Por qué 2 tronos vacíos? Porque ahora el trono de su reinado estaba vacío y el trono de su propia vida estaba vacío. Cuando los tronos están vacíos, el pueblo se desenfrena y hace lo que le da la gana. Mire, la misma agua hirviendo que hace los huevos duros. ¿Cuándo se ha hecho huevos duros? ¿Cierto? ¿Cierto? Huevos duros, ¿no? La misma agua hirviendo que hace un huevo duro es la misma agua que hace una papa suave. La misma agua hirviendo es donde usted puede hacer un boiled egg, un huevo duro. O puede usted poner una papa para hacer puré de papa. No son los elementos de la vida los que marcan quién eres. No son los elementos de la vida, no son las cosas que te pasan los que van a determinar quién verdaderamente nosotros somos. Son tus decisiones de aprender de ellos o de ignorarlos. Nosotros vivimos vidas distorsionadas, basados en los espejos de nuestros padres, basados en los espejos de nuestros abuelos, basados en los espejos de las personas. ¿Por qué digo de los espejos? ¿Usted nunca ha ido a la feria donde hay espejos ovalados, donde hay espejos que son deformes? ¿Y cómo se mira usted en un espejo? La cabeza grandota, los pies chiquitos, o al revés, o se mira aquí, o se mira deformado. El espejo deforme refleja algo que no es cierto acerca de usted. El problema está de que la mayoría de veces nosotros estamos viendo a través de los espejos de las culturas que dejaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, y vemos esas imágenes distorsionadas, y cuando nos vemos en ese espejo, nosotros creemos que verdaderamente eso es lo que nosotros somos. Pero eso no es cierto. Por ahorita nos vemos a través de espejos que no son muy claros, dice Pablo. Pero llegará el día en que nos veamos tal como somos. Dios nos ve en una manera diferente. La pregunta es: ¿quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Quién estará sentado en el trono de tu vida? Hay momentos que no nos damos cuenta, pero empieza a ver quién está sentado en el trono de tu vida. ¿Qué lección podemos aprender del rey Usías? Mientras el rey Usías estaba seguro que el que estaba sentado en el trono de su vida era Dios, Dios lo prosperó. Una vez que él se confió de él mismo, que él podía y él no necesitaba más, que él era suficiente, poderoso para hacer las cosas por él mismo, es cuando le vino todas las cosas que le pasaron a él. Y no solamente le afectó al rey Usías, le vino a afectar al pueblo.
Y son cosas que a veces no podemos vivir nosotros de ¿cómo se llama cuando uno se arrepiente y de remordimientos? No, ¿cómo se llama? Alguien que me ayude, doctora, por favor, ayúdeme. No podemos vivir de culpas, tener culpas en nosotros. No podemos vivir de culpas. Aquí hay momentos que son necesarios poder ver que podemos mejorar las cosas. Al que tienen enfrente aquí, tantos errores. Pudimos haber criado a nuestros hijos de una mejor manera. Pudimos asegurarnos que en nuestro hogar siempre ese trono estuviera ocupado por Dios, no por otras cosas. Y no puedo decir que tristemente que hasta ahora le reconocemos, porque en la misericordia de Dios, Dios ha sido misericordioso para nuestras vidas. Y hablo por nosotros, porque aún podemos llegar a la casa y poder tener una cena juntos. Podemos sentarnos y poder platicar. Dios en su misericordia, que es algo que no merecemos, Dios ha sido bueno para nosotros, porque Dios nunca se olvida de ti, jamás se va a olvidar de ti. Nosotros nos olvidamos de las maravillas de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros, porque lo que nosotros pensamos o hacemos no cambia lo que Dios es para nosotros. A veces pensamos, yo me estoy pasando eso en mi vida y Dios no me bendice. Lo siento, pero tu manera de proceder no hay absolutamente nada que pueda cambiar quien Dios es. Y Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios, y no puedo decir que Dios es un Dios de amor. Dios es el amor en sí. Hay un llamado ¿Quién está sentado en el trono de tu hogar? ¿Quién está sentado en el trono de tu propia vida? ¿Cómo puedes saberlo? Acuérdense que no es lo que nosotros queremos, sino que es lo que nosotros necesitamos. Cuando yo vengo a la iglesia, yo le digo, cuando yo vengo a la presencia de Dios, no sería de Señor, yo quiero que tú. No, Señor, ¿qué es lo que yo necesito? Habla mi vida. Si Dios ha hablado a tu vida hoy, escucha lo que Dios habla a tu vida, lo que el Espíritu tiene para decirte. Asegúrate que el centro de tu vida sea Jesús, que no haya un trono vacío. Y si hay momentos que entras en desesperación y no hayas qué hacer, o si tú dirás, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, levanta tus ojos y mira hacia arriba, que el socorro viene de arriba. Cuando tú veas allá arriba, te vas a dar cuenta que en lo que nosotros estamos aquí golpeándonos el pecho por las cosas que nos pasan, en el cielo hay serafines cantando, adorando a Dios, sirviéndole a Dios, porque no hay tiempo para nada más. Dios en su misericordia nos mantiene hasta el día de hoy. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les amamos. Pastor.